Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. 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 Los hermanos que están viendo en vivo. Dígame si se escucha bien el vivo con el micrófono o sin el micrófono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los hermanos que están a través del vivo, ¿me pueden decir si se escucha bien? Viva Dios, mi hermana Mónica, mi hermana Kiara, mi hermana Yamila. Bueno. Vamos a estar dando comienzo al estudio bíblico. Vamos a orar primeramente para que sea Dios ministrando nuestra vida, dando la sabiduría y el conocimiento acerca de su palabra, que sea guiando todo lo que vamos a estar estudiando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios bendito, Dios maravilloso, venimos delante de tu presencia, Señor. Dándote gracias, Padre eterno, gracias, Padre celestial, por permitirnos, Señor, estar juntamente con mis hermanos en este lugar. Aún también mis hermanos que están en la provincia, Señor, Padre Santo, reunidos para poder aprender tu palabra. Te ruego, Señor, que sea usted guiando este estudio, Señor, que todo, Dios mío, Señor, lo que hoy estemos viendo, Padre, que sea usted, Dios mío, derramando ese conocimiento, Padre, sobre cada uno de nosotros. Tu palabra dice que aquel que quiera sabiduría, te la pida, Señor, que tú le derramarías abundantemente y sin reproche la darías, Señor. Te ruego, Señor, que sea derramando sabiduría, conocimiento sobre mis hermanos. Abre su mente, Señor, aún su corazón, primeramente para poder entender tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, necesitamos tu guía, Espíritu Santo de Dios, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios mucho le bendiga. Cuando nos asiento, vamos a estar dando comienzo a este estudio bíblico. Primero vamos a estar empezando a repasar lo que vamos a estudiar. Recuerden que vamos a estar estudiando lo que es la materia teología sistemática, ¿ven? ¿Alguien sabe o alguien alguna vez estudió acerca de teología? Bueno, la palabra teología viene de una palabra teo, que acá no se pare, que significa
significa estudio. Cuando hablamos de logía, viene la palabra logos, que significa Dios. Cuando nosotros muchas veces escuchamos la palabra teología, muchas veces solemos tener temor o nos imaginamos algo como contrario al Espíritu. Amén. Pero hoy quiero que nosotros podamos aprender a través de este estudio bíblico la importancia de lo que es la teología y justamente la teología sistemática en nuestra vida como cristianos. La palabra teología significa estudio de Dios o estudio sobre Dios. Cuando hablamos de que vamos a estudiar sobre Dios, en este estudio lo vamos a hacer sistemáticamente. Significa de una forma ordenada. Vamos a estar haciendo los estudios de Dios de una forma ordenada. Algo que vamos a estar viendo en este estudio van a ser las doctrinas. La palabra doctrina o doctrinas significa enseñanza. Enseñanzas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a estar estudiando las enseñanzas de Dios sistemáticamente ordenadas. Algo que vamos a arrancar el estudio, si bien no está creo que muy bien aclarado en el libro, vamos a estar arrancando con un poco acerca de la Biblia. Muchos hermanos me dijeron que querían empezar del principio, así que no hay nada mejor que poder estudiar la Biblia. Muchos de nosotros supongo que somos lectores de la Biblia. Todos los que estamos acá, la mayoría somos obreros, y los que están del otro lugar también son obreros. Y si no lo fueran, de todas formas, si son cristianos, es necesario que tengan una Biblia o que lean su Biblia. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, ¿alguien sabe qué significa la palabra Biblia? Bien, viene de ahí, viene de un conjunto de libros. La palabra Biblia viene una palabra que es Bible, que es un conjunto de libros. Cuando nosotros agarramos nuestra Biblia, en esta Biblia hay un conjunto de 66 libros, ¿no? De los cuales el Antiguo Testamento contiene 39 libros y el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Dan un total de 66 libros. Ahora, cuando hablamos del Antiguo Testamento o de la palabra testamento, ¿qué significa? Pacto. Amén. Antiguo pacto o nuevo pacto. Quiere decir que en nuestra Biblia tenemos un conjunto de 66 libros. 39 lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La palabra testamento, recordemos que significa pacto. Muchas veces vamos a escuchar nombrar Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. Dentro de lo que es la Biblia se encuentran algo que se llama géneros literarios. Géneros literarios. Cuando hablamos de los géneros literarios, usted dentro de su Biblia no solamente va a encontrar historia, va a encontrar la historia de Israel, la historia de la creación, la historia de los reyes, la historia de las conquistas, la historia de Israel en el desierto. También dentro de lo que es la Biblia usted va a encontrar libros proféticos, profecías hacia Israel, profecías que apuntaban a Jesús. Dentro de lo que es el género literario también vamos a encontrar géneros históricos, proféticos, poéticos. Dentro de los géneros poéticos encontramos los salmos, cantar de los cantares, algunos consideran el libro de Job, Eclesiastés, son libros poéticos. Dentro de esos libros poéticos también encontramos lo que son las cartas paulinas. Casi todo el Nuevo Testamento, un 80%, están las cartas paulinas. ¿Por qué le digo esto? Porque es necesario que a la hora de que nosotros agarremos una Biblia y estemos leyendo un pasaje bíblico, a la hora de poder interpretarlo para nuestra propia vida, es necesario poder entender
entender el género literario que nosotros justamente estamos leyendo. No es lo mismo leer una historia, interpretar una historia, a leer una poesía y querer interpretar una poesía. ¿Amén? Dentro de lo que es la Biblia, hay algo que tiene la Biblia, si bien no voy a meterme muy a fondo, pero algo que tiene la Biblia es que la Biblia es inerrante. La palabra inerrante significa sin ningún error. La Biblia también es infalible. ¿Qué significa infalible? Que es incapaz de error. Nosotros, dentro de los 66 libros, en la Biblia nos enseña, en el libro de Corintios, en el libro de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, que toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Ahora la palabra inspirar, ahora lo voy a poner acá abajo, inspirar o inspirada. La palabra inspirada viene de una palabra griega que significa respirar o exhalar. Creo que va con H, sí, exhalar. Exhalar. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios estaba inspirando a los hombres, Él respiró su palabra. Al igual que nosotros cuando estamos hablando, intente usted hablar sin largar algo. No lo va a poder hacer. Mientras usted habla, cada palabra lleva una bocanada de aire. Algunos consideran que fue lo mismo que Dios hizo. Ahora, cada uno de los siervos que Dios usó para poder escribir este libro, no es que entraron en un trance, no es que de pronto entraron con un éxtasis que no sabían, que cerraban sus ojos y solamente le escribían, no, sino que Dios en su providencia, en su perfecta soberanía, Él fue orquestando cada palabra que se fue poniendo dentro de este libro. Ahora hay algo que tenemos que saber, dentro de la Biblia hay algo que se llama un canon. El canon bíblico es justamente estos 66 libros, el conjunto de estos 66 libros. Nosotros cuando vemos nuestra Biblia, vemos quizás que al finalizar el libro de Apocalipsis, Juan escribe que nadie puede añadir ni quitar palabra a este libro, y el que lo haga será partícipe de todas las palabras que están escritas en él, ¿no? El canon bíblico está cerrado, o sea, no se puede añadir, no se puede quitar otro libro. Ahora, usted me podrá decir, pero quizás hay hermanos o quizás hay gente que yo conozco de la Iglesia Católica que tiene otros libros. Libros de sabiduría de Salomón, Judith y el dragón, libros de Macabeos. Hay varios libros. Ahora, ¿qué son esos libros? Esos libros se los consideran como libros apócrifos o libros deuterocanónicos. Parece medio trabalengua esta palabra, pero justamente los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos, así como el libro de Enoch, son libros que se escribieron entre el periodo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No sé si usted tiene una Biblia que va a ver que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una hoja en blanco, ¿no? Ahora, dentro de ese periodo que más o menos fueron unos 400 a 400, creo que fueron 400, algunos consideran que fueron 430 y otros consideran que fueron 450 años que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dentro de este periodo fueron escritos estos libros, los libros apócrifos o deuterocanónicos. Ahora, ¿por qué son estos nombres? La palabra apócrifos significa escondidos, ocultos. La palabra deuterocanónicos significa según
la Iglesia Católica en el año 1500, ellos introducieron dentro de este canon bíblico los libros deuterocanónicos, que son un segundo canon. Ahora, ¿por qué nosotros no los introdujimos o no los pusimos dentro de nuestro canon bíblico, dentro de estos 66 libros? Porque entre estos libros, entre los libros canónicos, o sea, entre estos libros y estos libros, había errores, se contradecían. Un ejemplo, hay un libro que se llama el libro de Macabeos. El libro de Macabeos, hay una oración que se hace a los muertos y se pide por los muertos. Pero nosotros podemos ver en la enseñanza, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que Dios prohibió eso. El que muere ya no hay memoria de él. Es más, en un momento cuando Jesús le pidió a uno que lo siguiera, él dijo: no, espera que entierren a mi padre. Y él dijo: no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, dentro de este canon bíblico no puede haber error. Por eso dije que la Biblia es inerrante, sin ningún error, incapaz de error. Por eso nosotros, la Iglesia Evangélica Protestante, no añadimos ni los libros ocultos, apócrifos o los segundos canon, los deuterocanónicos, a nuestro canon bíblico, porque justamente no sirven para generar o para enseñar dentro de la iglesia. Ahora, estos libros sirven para conocer la historia. No es que estos libros los podemos tirar. Son de dudosa procedencia, pero muchos de estos libros sirvieron y sirven hasta el día de hoy para poder entender qué pasó entre el periodo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En esta parte, que se lo conoce como el tiempo de silencio, o algunos los conocen el periodo intertestamentario, hubieron 400, 430, 450 años. Dentro de estos 400, 430, 450 años, esa hoja en blanco que usted ve, que termina con Malaquías y que arranca con Mateo, hubieron una serie de sucesos, de acontecimientos que fueron preparando el escenario para nuestro Señor Jesucristo. ¿Copiaron ahí un poco? Así voy borrando, ¿sí? Los hermanos que están del otro lado. Dentro de esta etapa, podemos decir, dentro de estos 400, 430 años que pasó, hubieron una serie de sucesos, hubieron muchas guerras. En este periodo de silencio, ¿no? Ahora, dentro de ese tiempo, esos 400 años en el que Dios no habló a ningún profeta, Dios no se comunicó con ninguno de ellos, pero Dios, aunque no habló, Dios siguió trabajando en el silencio. Dios siguió preparando el escenario para lo que posteriormente sería la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de ese periodo, mi hermano, hubo un hombre que no tengo tiempo para enseñarlo, pero fue Alejandro Magno. Este varón, a los 24 años de edad, él pasó a ser rey. Él era hijo de Felipe de Macedonia, de Grecia. Él pasó a ser rey. Y él tenía una idea de conquista tremenda. Él estudió a los pies de alguien que se llamaba Aristóteles. Muchas veces en la escuela se enseñó acerca de él. Aristóteles. Ahora usted me podría decir, pero
¿Qué tiene que ver Aristóteles, Alejandro Magno con la Biblia? En el libro de Daniel se habla la profecía acerca de Alejandro Magno como un cuerno que crece y a la mitad en todo su poder es cortado y 4 salen en su lugar. Alejandro Magno estudió a los pies de uno de los grandes pensadores que fue Aristóteles. Aristóteles, así como Alejandro Magno, ellos tenían una visión de conquista. Ellos querían que todo el mundo en la antigüedad tuviera una sola cultura y una sola lengua. Es así que él empieza a crecer con ese hambre y esa sed de conquista y de que todos fueran como unificados, que empezó a hacer guerra. Empezó a conquistar hasta el año 332 antes de Cristo, que va e invade a Jerusalén. Toma posesión de Jerusalén. Algunos historiadores como Claudio Josefo, que fue uno de los historiadores en la antigüedad que habló sobre la historia de Israel, él dice que cuando él estaba extendiendo su mano sobre Jerusalén, el día anterior a él llegar a ese lugar, dice que él tuvo un sueño. Y dice que en ese sueño se acercaba uno de los ancianos de Israel con unas vestiduras blancas y traían un libro abierto y le leían las escrituras. Y dice que al otro día, cuando él estaba por atacar Jerusalén, justamente, dice que llegó este grupo de ancianos, justamente de los judíos, bajando con un libro justamente abierto en el libro de Daniel, donde se le leía la profecía que se levantaba un rey que a la mitad de su reinado, en todo su poderío, era cortado. Y él se quedó tan fascinado acerca del sueño que tuvo, de que tomó para sí mismo esa profecía y la creyó tanto en su corazón, que perdonó en cierta manera a Jerusalén. Tanto fue así que no destruyó a Jerusalén, sino que implantó su cultura sobre Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Antes, el Antiguo Testamento estaba partes en arameo y partes en hebreo. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, nosotros arrancamos el Nuevo Testamento con la palabra en griego. ¿Quién hizo el cambio de arameo y de hebreo a griego? Fue justamente Alejandro Magno. Él fue que implantó la lengua, la cultura sobre Jerusalén. Por eso nosotros muchas veces, cuando ustedes escuchan a los predicadores, cuando van muchas veces a la Biblia y dicen, no, en el original griego dice tal palabra y hablan de una segunda traducción o de otra traducción. ¿Por qué? Porque justamente la Biblia en el original fue escrita en griego. Ahora, este proceso de cambio de lenguaje desde el hebreo al griego se llamó la Septuaginta. ¿Qué quiere decir Septuaginta? Que trabajaron más o menos más de 70, yo creo que fueron 72. 72 eruditos judíos en lo que fue la traducción del hebreo al griego. Entonces hoy nosotros tomamos nuestra Biblia y ahora por lo menos podemos entender qué pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si bien me encantaría explicárselo más a profundidad, todo lo que fue Alejandro Magno, Aristóteles, la visión que tenían, luego después cómo es portado Alejandro Magno y salen 4 generales en su lugar, pero no viene a caso. Eso lo vamos a dejar para el año que viene, creo que es más profundo. Pero por lo menos quiero que tengan una idea de lo que pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, cuando viene Cristo, justamente viene Cristo y ya se encontraba el Imperio Romano reinando sobre Jerusalén.
todo esto sucedió en el periodo de silencio. Por eso yo digo, Dios no habló a los profetas, pero nunca dejó de trabajar. Dios siempre fue trabajando en su propósito que Él ya había predestinado. Amén. Cópienlos. Ahora vamos a estar viendo una fecha, voy a poner acá. ¿Puedo borrar? No, todavía no. Bueno, espera. Después voy a mirar los comentarios. Dios bendiga a mis hermanos de Jujuy, Brian, Moni, Aldana, mi compañera Jessie, Isaac. Dígame si se ve bien. Ahí se lo inclino un poquito más. ¿Tienen alguna duda? No era duda. Era una queja. Está bien. No, en arameo. Español, por favor. Bueno, voy a escribir un poco más grande porque lo demás tampoco están entendiendo, ¿no? Dígame que no entienden, así se ve. ¿Ya lo entienden? Ah, bueno, se entiende. En realidad no entendemos nada. Bueno, por lo menos ya entendieron qué pasó en la página en blanco que tienen en su Biblia, ¿no? Listo. Ahí estoy viendo los comentarios de los hermanos. Ahora, ¿quién decidió ponerle capítulos o dividirlo en capítulos de la Biblia o dividirlo en versículos? Porque nosotros hoy agarramos nuestra Biblia y podemos ver que tiene capítulos, tiene versículos y tiene títulos, porque alguien tiene que haberlo hecho. No es que Moisés dijo, miren, en el capítulo 1, en el libro de Éxodo va a decir esto. No. ¿Quién fue justamente que puso? Bien. Ahora, ¿quién decidió que ponga capítulos? ¿Quién le puso capítulos a la Biblia? Porque antes escribían, algunos que escribían en una tela, otro en un cuero, otro en un pergamino, a medida que iba pasando el tiempo. Pero ¿quién decidió? En el año 1150, si no me equivoco, a 1228, un varón llamado Langton. Él hizo la división en capítulos. Vamos a poner acá, división en capítulos. Él hizo la división en capítulos. No se lo voy a explicar, pero se lo hago breve. En el 1551 exactamente, un varón llamado Stein, él puso los versículos. En el año 1560 exactamente, fue la primera Biblia que contenía los capítulos y los versículos que se llamó la Biblia de Ginebra. Fue la primera Biblia en ya tener lo que son los capítulos, la
división de capítulos, la división de versículos. Posteriormente, en las traducciones, ya sea al lenguaje español o también al inglés, se le fueron poniendo títulos a la Biblia, a los pasajes. Amén. Al conjunto, por ejemplo, el capítulo 1 le ponían un título, el capítulo 2, eso es más que nada para ayudar a la traducción de cada uno de nosotros o ayudar al lector para saber justamente de lo que se está tratando el género o de lo que está justamente leyendo. Amén. Con eso ya vamos al otro lado. Bueno, le hice un panorama amplio, más o menos, para que podamos entender un poco de lo que es la Biblia. No me quiero meter muy bien lleno en esto, lo vamos a dejar esto para, creo que es el estudio de hermenéutica, que nos va a gustar un poquito más en cuanto a lo que es la Biblia. Ahora vamos a hablar y vamos a ir al libro. No sé si todos tuvieron el libro. Yo le mandé imprimir 2 libros. Ahora le voy a explicar por qué le mandé imprimir 2 libros. Un cuadernillo es de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, FLET, y el otro cuadernillo es de la Facultad del Instituto Bíblico del Río de la Plata. Vamos a trabajar con los 2 cuadernillos porque uno tiene una mirada bautista reformada y el otro tiene una mirada dispensacional pentecostal. Yo quiero enseñarles, como siempre hago en los estudios bíblicos, quiero enseñarles podemos decir, el panorama completo sobre una enseñanza, sobre una doctrina. Porque quizás hoy yo voy a enseñar, vamos a aprender las doctrinas de la Biblia, la doctrina de Jesucristo, del Espíritu Santo. Estuvimos estudiando un poco acerca de las enseñanzas acerca de las Escrituras, la inerrancia, la infalibilidad. Pero dentro de lo que son las doctrinas, hay un montón de doctrinas. Hay varias doctrinas. Yo lo que voy a hacer en lo posible es abrir el abanico a ustedes, mostrarles los puntos de vista dentro de lo que son las doctrinas, para que nosotros podamos ver cuál es el correcto conforme a la palabra de Dios. Entonces, después que nosotros salgamos, algún día estemos con alguien hablando, o estemos predicando, o como muchas veces pasa y te pregunten, no, pero esto para mí es así. Para mí Cristo viene después de la tribulación, para mí esto es de esta forma. Y nosotros sabemos cómo hablar. También nos sirve para tener un fundamento sólido, porque si nosotros estudiamos doctrina, las enseñanzas, nos ayuda a estar firmes. Y el apóstol Pablo le decía que nadie los deje mover tan fácilmente de su modo de pensar por cualquier viento de doctrina demoníaca. Entonces nosotros tenemos que estar bien fundamentados en lo que creemos y defender, hacer apología acerca de lo que nosotros creemos. Si yo digo que Cristo es el verdadero Dios, yo tengo que defenderlo, aunque los testigos de Jehová no lo crean, yo tengo que tener fundamentos bíblicos para poder defender en lo que yo estoy creyendo, en la doctrina en la que yo estoy creyendo. Es justamente lo que vamos a hacer en este estudio bíblico. Vamos a arrancar con el primer libro de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Este estudio tiene que ser de suma importancia para nosotros. Más que nada porque si no podemos entender en lo que creemos, ¿cómo decimos que creemos en lo que creemos? Nuestra fe está fundada en qué? Tenemos que tener convicciones firmes, fundamentos firmes a la hora de poder decir yo creo en esto, tengo fe en esto, confío en esto. Entonces con esto justamente sirve el estudio acerca de las doctrinas.
Más adelante vamos a tener el estudio acerca quizás de hermenéutica, cómo interpretar la Biblia, o quizás vamos a tener estudio de cómo defender nuestra fe, o vamos a tener estudio acerca de los libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero lo primero que tenemos que entender es la doctrina, las enseñanzas principales que como cristianos tenemos que saber. Vamos a arrancar de la página 3 solamente del libro y arranca con la revelación. La revelación divina. Voy a ver si los hermanos están bien ahí contestando. Los hermanos de Jujuy, díganme si se ve bien. Lo de Salta también de igual manera. Permiso, maestro. El otro. Vamos a estar yendo a la página 3. Habla acerca de la revelación divina, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la palabra revelación, viene una palabra que significa quitar el velo. Revelación significa quitar el velo. Todo lo que conocemos sobre el cristianismo nos ha sido revelado por Dios. Ha quitado el velo, ha quitado la cubierta de aquello que estaba oculto. La Biblia nos indica que Dios se revela a sí mismo de diversas maneras. Él despliega su gloria en la naturaleza y por medio de la naturaleza. Escuchen esto. En los tiempos antiguos se reveló por medio de los sueños y de las visiones. La marca de su providencia está demostrada en las páginas de la historia. Se revela a sí mismo en las escrituras inspiradas y podemos ver el cenit, o sea, la culminación de su revelación en Jesucristo, que se hizo hombre, lo que los teólogos algunos denominan la encarnación. Ahora, el autor de los Hebreos, libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, Agus, estamos viendo la cartilla sobre las grandes doctrinas de la Biblia. La página número 3 y 4. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Las grandes doctrinas de la Biblia. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si bien la Biblia habla de muchas maneras en que Dios se ha revelado a sí mismo, debemos distinguir entre dos tipos. Está hablando acerca de la revelación. La revelación general y la revelación especial. La revelación general y la revelación especial. La revelación general se llama general por dos razones. Uno, es general en cuanto a su contenido. Dos, ha sido revelada a un público en general. ¿Estamos? Uno, es general en cuanto a todo lo que contiene. Y dos, ha sido revelada a un público en general. El contenido general. La revelación general nos provee del conocimiento que Dios existe. Los cielos declaran la gloria de Dios. Nos dice el salmista, la gloria de Dios la vemos desplegada en la obra de sus manos.
Este despliegue es tan claro y manifiesto que ninguna criatura puede dejar de apreciar. Nos revela la deidad y el poder eterno de Dios. Romanos 1, 18 al 23. La revelación en la naturaleza no nos brinda una revelación completa de Dios, nos brinda la información de Dios, el Redentor que encontramos en la Biblia. Pero el Dios revelado en la naturaleza es el mismo Dios revelado en las Escrituras. ¿Alguien puede buscar Romanos 1, 18 al 23? Lo voy a anotar acá. Romanos 1, 18 al 23. 1, 18 al 23. ¿Qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta ahí nomás. En la Biblia nos enseña que Dios se reveló desde los cielos. Y Él se revela en su creación. De modo que nosotros no podemos decir, o la gente no puede decir que Dios no existe, porque aún en la misma creación, en la naturaleza, nosotros vemos desplegada la gloria del Señor. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, dice el libro de Romanos. ¿Y cuáles son esas cosas hechas? El cielo, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, todo lo que nos rodea nos muestra que detrás de cada uno de ellos hay un creador. Todas las cosas están en su perfecto orden y cuidado, las plantas en su perfecto orden, los animales en su perfecto orden con su cadena alimenticia, tanto los terrestres como los que vuelan, como los que están en el agua, las lumbreras, tanto el sol como la luna en una perfecta distancia, que no nos queman y que tampoco nos dejan que nos congelemos, las estrellas colocadas para alumbrar el cielo, cada uno de la creación, cada una de las creaciones que podemos ver que Dios hizo, podemos ver a un creador detrás de cada una de ellas. Es justamente lo que nos está hablando acá en el libro de Romanos 1, 18 al 23. Ahora también ha sido dada para un público en general. No todas las personas en el mundo quizás pueden leer una Biblia o no han leído una Biblia. Quizás hay gente en la India, o quizás gente en África, o quizás gente en muchos lugares donde la palabra de Dios quizás no puede llegar, o quizás como en los sectores de Corea donde está prohibido que una persona pueda tener una Biblia o rendir culto a Dios. Quizás esas personas nunca han escuchado o van a escuchar acerca de la proclamación del Evangelio, pero la luz de la naturaleza brilla sobre cada uno en cualquier lugar y en cualquier tiempo. La revelación general de Dios tiene lugar todos los días cuando nos levantamos y alzamos nuestros ojos y vemos lo que Dios ha hecho. Tan solamente nos detenemos a ver las montañas y ver los grandes paisajes, podemos ver que Dios está ahí. Una vez un predicador solía decir, todos los días Dios nos pinta un cielo diferente para cada uno de nosotros. Como un gran pintor nos pinta un cielo diferente. Usted puede ver, a veces el cielo se pone como anaranjado, a veces el cielo y las nubes están entrelazadas, a veces son en forma diferente, y él decía, todos los días Dios se levanta y nos pinta un cielo diferente para cada uno de nosotros. El mundo visible es como un espejo que refleja la gloria
lo hacedor. Debido a la fuerza de la revelación general, todos los seres humanos saben que Dios existe. O dentro de sí mismo saben que hay un Dios. Quizás no le conocen, pero saben dentro aún de lo profundo de su corazón que hay un Dios. El ateísmo consiste en la negación lisa y llana de lo que debe ser cierto. Por eso es que la Biblia dice que el necio en su corazón dice no hay Dios. Salmos 14:1. Cuando las escrituras tratan de este modo al ateo, llamándolo necio, le están haciendo un juicio moral. Ser un necio en términos bíblicos es no ser de pocas luces o ser poco inteligente. Así como el temor de Dios es el principio de la sabiduría, la negación de Dios es el colmo de la necedad. Así como el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el colmo o la negación de Dios es el colmo de la necedad. Vamos a ir a nuestra página número 11. ¿Entendieron? Sí. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Qué es lo que era la revelación general? Bien. Cuando hablamos de la revelación general, podemos verla reflejada en qué? En su creación, en su naturaleza, en lo que Dios nos ha creado. Vamos a seguir con la revelación. Página número 11, revelación general, inmediata. La dejo ahí. Vamos a la revelación general inmediata. Voy a poner acá. Inmediata. Revelación inmediata. En la teología bíblica se distinguen dos tipos de revelaciones. Aquella que ha sido comunicada por medio de un intermediario y aquella que es directa. Cuando hablamos de la revelación general inmediata, nos estamos refiriendo a la revelación que ha sido transmitida a través de algo. ¿Qué quiere decir que esto ha sido transmitido a través de algo? Cuando hablamos, ¿se puede ver ahí? Cuando los cielos nos revelan a Dios, se convierte en el medio o los medios a través de los cuales Dios despliega su gloria, como vimos recién. En este sentido, todo el universo es un medio de revelación divina. La creación da testimonio justamente de su creador. La Biblia nos enseña y nos dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Quiere decir que Dios, mediante la creación, podemos ver que Él se revela. Amén. La sublime presencia de Dios está en todo lo que nos rodea. Sin embargo, con frecuencia somos sordos o quizás somos ciegos y no entendemos su idioma. Para apreciar quizás el aroma de las flores es necesario hacer algo más que detenerse. La flor contiene, dice aquí el escritor, más que un dulce aroma o fragancia. Exhala la gloria de su creador. Estamos en contacto con la revelación divina cuando somos conscientes de la gloria de Dios. En la naturaleza en sí mismo no es divina. La gloria de Dios llena la naturaleza y se nos revela por medio de ella. Además de revelar su gloria indirectamente por medio de la creación, a Dios también se le ha placido revelarse directamente.
Directamente. Quiere decir sin intermediarios. El apóstol Pablo habla sobre la ley de Dios que nos ha sido grabada justamente en nuestros corazones. Alguien puede buscar Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. Los hermanos de la provincia también. Romanos capítulo 2, versículos 12 al versículo 16. ¿Encontraste? Léelo vuelta. Dice, porque todos los que sin ley han pecado sin ley por pecar, perecerán. Y todos los que por la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son todos los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Digo? ¿Qué nos está diciendo el libro de Romanos? Que si bien no todos quizás pueden haber leído una Biblia, o quizás no todos leerán una Biblia, no solamente Dios se va a revelar mediante quizás la creación o la naturaleza o lo que nos rodea, sino que también Dios le ha placido revelarse al hombre, al ser humano directamente, y como dice el libro de Romanos, por medio de su ley escrita en nuestros corazones. ¿Qué hizo Dios en cada uno de nosotros, amado hermano? Él escribió su ley en nuestros corazones. Solo nosotros conocemos la ley, que son los mandamientos. Nosotros conocemos el no matar, el no hurtar, el no robar, el no codiciar, el deber amar a nuestros padres, honrar a nuestros padres, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, porque Dios le ha placido revelarnos directamente y escribirlo en la tabla de nuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Para que cuando llegue el día del juicio y quizás aquellas personas dicen, no, pero a mí nunca se me predicó, o quizás nunca pude hacer esto, leer una Biblia, sino que Dios le dirá y lo juzgará por la ley escrita en sus corazones, de modo que sus conciencias en el día del juicio, amados hermanos, serán para juicio. Amén. Algún día cuando estemos delante de Dios, o las personas que no han podido quizás leer una Biblia, Dios lo juzgará, amado hermano, y así por la ley que está escrita en sus corazones. Y esta revelación ha sido inmediata, o sea, Dios le ha placido revelarse, quitar el velo y darlo directamente en el corazón de los hombres. Ahora, déjenme explicarle algo. Muchas veces en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en la época de que si quizás en el Génesis, antes de que viniera la ley, porque la ley vino por Moisés en el Éxodo, luego de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Pero ¿qué pasó en el Génesis? ¿Qué pasó con todas las personas que estuvieron en la antigüedad? ¿Cómo sabían que lo que estaba bien y que lo que estaba mal? Porque en la antigüedad todavía no estaba la ley. ¿Cómo Dios conocía a estas personas? ¿Cómo estas personas andaban? Los dispensacionalistas a este periodo de tiempo le conocen como un periodo de tiempo como la conciencia, y otros le conocen como la inocencia. Este periodo de tiempo en lo que no había ley. Conciencia e inocencia según los dispensacionalistas. ¿Qué quiere decir? Que la persona, si bien no conocía la ley de Dios, no conocía lo que no debía hacer, pero cada uno andaba conforme a su conciencia. Por aquel tiempo supuestamente había inocencia. Ahora, fue tan grave el pecado en la vida del ser humano
que cada una de estas personas de la antigüedad, cada una de estas personas que vivieron en la antigüedad, en la Biblia dice que cada uno de ellos se corrompió de tal manera que llegó un tiempo en el que Dios tuvo que decir que el designio que había en sus corazones solamente era el mal. Solamente la gente podía pensar en hacer lo malo. Se habían extraviado totalmente, sin conocer quizá la ley de Dios todavía. Pero aún así se encendieron en lascivias, en lujuria, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Había canibalismo, a tal modo que Dios tuvo que mirar al ser humano y vio su corazón y dijo: solamente en el corazón del hombre está el mal. Y dice: y me arrepiento de haberlos creado. Entonces dice la Biblia que Dios tuvo que mandar, por medio de Noé, tuvo que mandar un diluvio que exterminó a todos los seres humanos. Solamente salvó a 8 personas, a Noé y a su familia. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dice la Biblia que Dios hizo un pacto con el hombre. Él estableció y dijo: nunca más lo destruiré con agua. Y Él estableció el arco írico, y nosotros podemos ver que es la señal del pacto que Dios hizo con la nación, con el mundo antiguo. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque Dios tuvo que traer la ley justamente al corazón de los hombres. Porque el hombre, nuevamente, si Dios proponía, la ley fue como un freno. La ley fue justamente un freno para que el hombre no siguiera avanzando en su maldad. Y Dios tuvo que poner en el corazón de todas las personas. Porque si no, el mundo hasta el día de hoy seguiría depravado a tal forma de que Dios tendría que destruir generación tras generación tras generación. Porque el corazón del hombre está corrompido a tal forma que decía David que aún desde el vientre de mi madre ya no fue pecado. Es importante entender esto. Cuán importante es la revelación directa que Dios hizo al corazón del hombre. No solamente para que conozcamos los mandamientos, sino para poner un freno a toda su maldad. Él tenía que poner un freno a toda su maldad. Entonces vamos a el resumen de esto. La gloria de Dios es evidente en todo lo que nos rodea. Ha sido mediatizada por la creación de Dios. Los seres humanos creen en Dios por naturaleza. Y Dios implanta en todos los seres humanos un conocimiento innato de Él. Y en esto consiste lo que es la revelación inmediata. Amén. Si quieren, copien un poco. Quedan 15 minutos de clase. ¿Amén? Ya vamos ahí también. Un poquito más parece. Igual pueden tomar mate, se ve. ¿O quieren que hagamos un break de 5 minutos? Entonces, ¿cómo se revelaba el Señor antes de la ley? Dios ya antes de la ley andaba conforme a su conciencia o inocencia. Y al ver que la maldad era tanta en el corazón del hombre, Dios tuvo que establecer la ley. Hacemos el dibujito ese. Si quieren hagan, bueno, yo intenté hacer, hice un montón de rayos. Bueno, este es el arco iris, este es como un parate de lo que era la ley. Y a las personas les dibujé así como un triangulito, pero son personas. Están iguales. Están igual. Y si lo ve con una... Los hermanos que están del otro lado, si quieren preguntar algo, está Agus, Jolie, Leila, Isaac, Joana, Azul, Armando. Gloria a Dios. Vamos
vamos a seguir con la ley ahora. Vamos a ir a la página 17 del libro. Vamos a seguir un poco con la ley. Página 17 del libro, la ley de Dios. Gloria a Dios. Página 17 del mismo libro, los hermanos que están del otro lado. Joana Brizuela, bendiciones, Dios bendiga, sierva para el Señor. Me está armando mirando esto. Que Dios bendiga. Bueno, vamos a la ley de Dios. ¿Ya puedo borrar esto? ¿Sí? Antes escribí un poco mejor, pero bueno, pasó el tiempo y perdí un poco la práctica a la hora de escribir. Vamos a la ley de Dios. Página 17. Ella va a seguir estudiando después. Ella va a enseñar después que yo me vaya. La ley de Dios. Dice, Dios gobierna a su universo por la ley. La propia naturaleza funciona bajo el gobierno providencial. Las denominadas leyes de la naturaleza son simples descripciones de la manera normal que Dios tiene de ordenar su universo. Estas leyes son expresiones, si quieren notarlo o subrayarlo en su libro, son expresiones de su voluntad. Estas leyes son expresiones de su voluntad. Dios no le rinde cuentas a ninguna ley fuera de sí mismo. No existen normas cósmicas independientes que obliguen a Dios a obedecerlas. Por el contrario, Dios es su propia ley. Esto quiere decir que Dios actúa de acuerdo con su propio carácter moral. Su propio carácter moral no es solo moralmente perfecto, sino que es el patrón estándar de la perfección. Sus acciones son perfectas porque su naturaleza es perfecta. Él siempre actúa de acuerdo con su naturaleza, por lo tanto Dios nunca es arbitrario, caprichoso o antojadizo. Siempre hace lo que es correcto. Vamos a anotar estas dos palabras. Vamos a anotar la ley, son las expresiones, acá para la gente que no está viendo del otro lado, expresiones de su voluntad. Ya se van a recuperar con eso. Son las expresiones de su voluntad. Ahora la ley también habla acerca de su carácter moral. Estamos hablando de la ley, ¿no? De su carácter moral. Como criaturas de Dios, a nosotros también se nos exige que hagamos lo que es correcto. Dios no exige que vivamos una vida de acuerdo, Dios nos exige que vivamos una vida de acuerdo a su ley moral, la cual nos ha revelado en la Biblia. La ley de Dios es el estándar de justicia y la norma suprema para juzgar el bien y juzgar el mal. Dios tiene la autoridad para imponernos obligaciones, para exigir nuestra obediencia y exigir el compromiso de nuestras conciencias. Porque Él es nuestro soberano, también tiene el poder y el derecho para castigar la desobediencia
la ley. ¿Qué es el pecado? Bien, el pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Algunos consideran también el pecado como errar el blanco. Algunas leyes de la Biblia están directamente basadas en el carácter de Dios. Esto significa que algunas leyes son absolutas y eternas, mientras otras pueden ser anuladas por Dios por razones históricas. Un ejemplo, las leyes ceremoniales que muchas veces encontramos en el Antiguo Pacto, en el que quizás el sacrificio tenía que ser el animal puro, sin manchas, sin que no tendría que estar enfermo. Los sacerdotes tenían que tener sus vestiduras. La mujer que quizás era impura era echada fuera del campamento, quizás por 7 días. Pero todas esas leyes culminaron en la antigüedad en Jesucristo. Amén. Hoy nosotros no obedecemos esas leyes eran ceremoniales. Ahora, ¿por qué les explico esto? En el Nuevo Testamento hubo un grupo de personas, justamente en los Gálatas, que se llamaban judaizantes. Las personas justamente judaizantes, los judaizantes eran creyentes que habían creído en Cristo, pero seguían atados a las leyes ceremoniales. Entonces, en un momento ellos decían, bueno, viene una nueva persona, quiere ser cristiano, decían, bueno, mira, vos tenés que creer en Cristo, pero tenés que cumplir esto y esto. Y entonces el apóstol Pablo viene y le dice, no, esto no es así. Hemos recibido la salvación por la gracia solamente y por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley, porque la ley no pudo hacer perfecto a nadie, ni en la antigüedad ni en el Nuevo Testamento. Ahora, las dietas ceremoniales, las leyes, las dietas de Israel, Dios abolió esas leyes en Cristo. Ahora, no somos autónomos, es decir, se nos permite vivir de acuerdo a nuestra propia ley. La condición moral de la humanidad es la heteronomía, dice. Vivimos bajo la ley de otro. La forma específica bajo la cual vivimos es la ley de Dios. ¿Qué quiere decir, amado hermano? Nosotros, ¿por qué conocemos el bien? Vamos a poner acá lo bueno. Nosotros, ¿quién nos dijo que esto es bueno y quién nos dijo que esto es malo? Bien, porque yo a mi hijo le puedo decir, mira, no metas los dedos en el enchufe porque eso es malo. Ahora, si él me quiere obedecer a la ley que yo le estoy poniendo, él se va a guardar de quizás lastimarse, pero si está desobedeciendo lo que yo le estoy diciendo, se va a terminar lastimando. Algo así es la ley de Dios. Quiere decir que Dios estableció leyes y las leyes son las expresiones de su voluntad, y la voluntad de Dios es buena y es perfecta siempre para con cada uno de nosotros. También las leyes podemos decir que es la extensión de su carácter moral. Y nosotros conocemos lo que es moralmente bueno por el estándar, tendríamos que ser de lo que es bueno. ¿Y quién es el estándar de lo que es bueno? Dios, hermano. Si no fuera porque Dios existiera, si no fuera porque Dios hubiera establecido la ley en nuestros corazones, nosotros no sabemos ni lo que era bueno ni lo que era malo. Como el mundo antiguo, no sabemos ni qué es lo que es bueno ni qué es lo que es malo. Nosotros conocemos lo que es bueno porque Dios existe. El estándar de lo que es bueno, de lo que es perfecto, de lo que es santo, es Dios. Y nosotros hoy conocemos lo que es bueno justamente por medio de Él. Ahora, dentro de una sociedad rigen leyes que muchas veces no son moralmente buenas. Un ejemplo, ahora hay leyes acerca del aborto y no son leyes buenas. Si bien en la Biblia nosotros nos manda a sujetarnos a las autoridades, obedecerlas, a los gobernantes porque han sido puestos por Dios, pero si estos van de acuerdo a la ley de Dios, nosotros no podemos, mi hermano, aceptar lo que es
que ver con desobedecer a la autoridad que está delante. Y hermano, aún en la iglesia, si la pastora o los pastores hablan algo que no está acá en las escrituras, en su santa palabra, en su ley que Dios ha escrito, el apóstol Pablo le dijo que lo tengamos por anatema. Aunque un ángel bajara del cielo y os predicara otro evangelio diferente, ténganlo por anatema, por maldito, que no es de Dios. Siempre todos nosotros que vayamos, ya sea a poder predicar la palabra o enseñar algo, hermano, usted siempre tiene que verlo por las escrituras, así como muchas veces hacen los filipenses. Siempre llévelo a la luz de las escrituras. Amén. Vamos a lo que es el resumen. Dios gobierna el universo por las leyes. La gravedad es un ejemplo de las leyes de Dios para la naturaleza. La ley moral de Dios está en los 10 mandamientos. Dios tiene la autoridad para imponer obligaciones a sus criaturas. Dios actúa de acuerdo a la ley de su propio carácter. Dios nos revela su ley moral a nuestras conciencias y en las escrituras. Solo Dios tiene la autoridad para abolir sus leyes. Eso fue la página 18. Vamos a ver el último y ya con esto creo que vamos terminando. Vamos a ir al último punto. Gloria a Dios. Vamos a ir a la interpretación privada del capítulo 29, porque más o menos le expliqué lo que era la interpretación de lo que era el capítulo 20 de la página 25. Si bien esto vamos a dejar para otra materia más en profundidad, lo que es la interpretación bíblica, vamos a ir a lo que es la interpretación privada, página 29 del libro. En la página 28, no, en la página 25, 26 y 27. No, bueno, en esa página se lo hago resumido, habla acerca de la interpretación de las escrituras. Yo se lo expliqué cuando estábamos empezando, de que hay forma de interpretar la Biblia. Nosotros tenemos géneros bíblicos y dentro de los géneros bíblicos nosotros tenemos que saber cómo interpretarlos. Yo no puedo predicar, como les dije al principio, cantar de los cantares de una forma, quizás mi hermana, absoluta, en el sentido de que cada palabra puede tomar un significado absoluto, sino que tengo que ver qué mensaje o qué aplicaciones yo puedo sacar de esa enseñanza o de quizás de esa poesía o de ese cántico en el libro de los Salmos. Ahora ya, si es historia, nosotros al momento de agarrar un libro de género histórico, por ejemplo, el libro de Reyes, yo tengo que ver quizás la historia que está contando, quizás Reyes 17 o quizás el libro de Samuel, quizás no está contando la historia de David y Goliat, pero yo tengo que pasar quién era David, tengo que volver un poco atrás al contexto de la palabra para poder entender qué es lo que estaba sucediendo, porque es como entrar al cine y ver una película a la mitad. Y yo no voy a saber ni quién es por qué mataron al otro. Y eso mismo con la Biblia. Al momento de que nosotros vamos a interpretar, ya sea un pasaje para nuestra vida o para predicarlo, siempre vayamos, leamos el contexto de toda la palabra y quizás algunos capítulos posteriores para entender bien qué es lo que estaba pasando acá. David era tal, tenía hermanos, estos fueron a la guerra, estaban los filisteos reunidos contra Israel, 40 días salió el gigante y así, para poder entender la historia. No puedo decir, bueno, salió David, fue y mató un gigante. Tenemos que entender cuál es el contexto de la Biblia. Eso se lo hago de forma resumida para no leer el libro. Ahora hay géneros que debemos encontrar, quizás las parábolas. La palabra parábola viene de una palabra que significa paraboleo, que significa lanzar algo
con una enseñanza atrás. De ahí vienen paracaídas, paramédicos, vienen de toda esa, justamente esa palabra. Ahora, cuando hablamos de las parábolas de Jesús, usted va a encontrar un ejemplo, una historia que trae una enseñanza. ¿Cuál es nuestro trabajo? Entender la enseñanza y de la enseñanza sacar aplicaciones para nuestra vida. Ahora, la interpretación bíblica. Ahora sí vamos a la interpretación. Vamos a la interpretación privada. Capítulo 29 del libro. Dos de los grandes legados de la Reforma fueron el principio de la interpretación privada y la traducción de la Biblia al lenguaje común del pueblo. El mismo Lutero trajo este tema a la luz cuando Lutero desapareció frente a la grieta de Mons, un concilio que lo estaba acusando de herejía por causa de su enseñanza. Declaró: si no me convencen con las escrituras y claras razones, pues yo no acepto la autoridad ni del Papa ni de los concilios exclusivamente, ya que con frecuencia se han contradicho entre sí. Mi conciencia está prisionera de la palabra de Dios, por tanto no puedo ni quiero retractarme, porque hacer algo contra la conciencia no tranquiliza ni estaría bien. Dios mío, ayúdame. Amén. Qué tremendo que se ahora que voy a explicar. La declaración de Lutero y su consiguiente traducción de la Biblia a su lengua materna tuvo dos consecuencias. Primero, le retiró a la Iglesia Católica el derecho exclusivo de interpretación. A partir de entonces el pueblo no estaría a la merced de aceptar la autoridad de las enseñanzas tradicionales o la Iglesia en igualdad de condiciones del pueblo. Este cambio ha sido más problemático, condujo a los mismos excesos que la Iglesia Católica quería prevenir: la interpretación subjetiva del texto que se apartara de la fe cristiana histórica. El subjetivismo ha sido un gran peligro en la interpretación privada. Sin embargo, el principio de interpretación privada no significa que el pueblo de Dios tiene derecho a interpretar la Biblia como se le antoje. Escuche bien, no tenemos el derecho de interpretar la Biblia como se nos antoje. El derecho a interpretar las Escrituras va con la responsabilidad para poder interpretarla correctamente. Los creyentes tienen la libertad de descubrir las verdades de las Escrituras, pero no están libres para fabricar sus propias verdades. Yo no puedo pensar y hacer lo que a mí me parezca por la palabra. Al buscar un entendimiento objetivo de las Escrituras, no estamos reduciendo la Escritura a algo frío, abstracto o carente de vida. Lo que estamos buscando es entender lo que dice la palabra en el contexto, antes de caminarnos a la tarea igualmente necesaria de ponerla en práctica. Escuche bien, tenemos que poner en práctica la Biblia. Si la entendemos, pongámoslas en práctica. Una afirmación en particular puede tener numerosas aplicaciones, como le dije recién, personales posibles, pero solo puede tener un significado correcto. El derecho a interpretar las Escrituras lleva consigo la obligación de interpretarla con exactitud. La Biblia no es una estatua de cera que puede ser moldeada, a la que le pueda darle forma conforme mejor le convenga a las opiniones del que la está interpretando. Le quiero explicar esto. Y ya con esto termino. Ahora, le hablé acerca de la interpretación, de la importancia del contexto, de entender el género bíblico, de poder entender la historia y de qué es lo que estamos leyendo. De acuerdo a eso, nosotros tenemos que sacar nuestras aplicaciones. Ahora, algo había pasado en la antigüedad. Voy a poner acá interpretación privada. Para los hermanos que están copiando del otro lado. La interpretación privada. Ahora, algo que estaba sucediendo en la antigüedad, justamente con la iglesia,
era que no todos tenían la posibilidad de tener una Biblia. No todos. Algo había sucedido, y es que un hombre se levantó. No voy a hablar mucho de él, pero voy a hablar de lo importante que fue para nosotros los protestantes en este tiempo. Martín Lutero. Este varón pertenecía justamente, podríamos decir en palabras criollas, al grupo o al concilio de lo que es el catolicismo. Martín Lutero salió de acá. ¿Qué pasó? Martín Lutero empezó a mirar que las interpretaciones que ellos tenían privadas de la palabra, las enseñanzas que ellos tenían, los sacerdotes, los curas, no le parecían bien. Entonces él empezó a estudiar la Biblia y empezó a comprender la Biblia y empezó a ver que la interpretación que ellos tenían no era correcta a la palabra de Dios. Recién leíamos que hay una sola interpretación correcta. Yo puedo sacar muchas aplicaciones de un solo texto. Yo puedo leer quizás Génesis o puedo leer Jeremías 33 y puedo sacar muchas aplicaciones para mi vida. Pero hay un solo intérprete correcto. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que entender lo que Jeremías estaba diciendo en aquel tiempo. No lo que yo pienso que Jeremías estaba diciendo. Ese es el error de muchos en la iglesia en este tiempo. Yo no puedo agarrar la Biblia y hacer que esta diga lo que a mí me parece que dice. Yo tengo que ver qué quiere decirnos la Biblia. Si voy al libro de Lucas, voy a ver qué quiere decir Lucas, no lo que a mí me parece que dice Lucas. Martín Lutero miró esto. En aquel tiempo había interpretaciones privadas, no todos podían tener una Biblia. Entonces él se levantó contra todo un sistema en aquel tiempo para que la iglesia pueda tener una interpretación libre de las Escrituras. Que todos pudieran tener una Biblia traducida a su idioma. Esto muchas veces lo llevó a la cárcel y posteriormente lo llevó a la muerte. Lo llevó a ser juzgado. Usted sabía que Martín Lutero, él era un abogado. Era un abogado, pero tremendamente proveniente o exitoso o inteligente, podemos decir. A tal forma que a su corta edad ya la gente se reunía para poder escucharlo. Algunos consideran que caminaba entre la línea de la inteligencia y la línea de la locura, porque era tanta su inteligencia que algunos pensaban que estaba loco. Ahora, esta persona, él tuvo un encuentro en un tiempo yéndose o viniendo, creo, de estudiar. Un rayo lo alcanza. Él cae de su bici y dice que en ese momento como que miró su vida y entendió que su vida no tenía un sentido. Y fue y se encerró dentro de un lugar, de un monasterio, y él empezó a estudiar teología. Empezó a aprender, empezó a hacer lo que podemos decir la carrera de un sumo sacerdote. Resulta que él, estando dentro de ese lugar, él dice que la ley de Dios, escuche bien, la ley de Dios, al ser abogado él, la ley había entrado tanto en su corazón que él se miraba a sí mismo, miraba la Biblia, se miraba a él y continuamente vivía triste, arrepentido. Todo el tiempo se vivía arrepintiendo. Martín Lutero, algunos consideran que cuando venía el tiempo de poder presentarse, porque la Iglesia Católica, vos vas, te presentás ante una persona y confesás tus pecados, él dice que solía estar 3, 4 horas confesando sus pecados. Y él dice que salía del confesionario, justamente él salía del confesionario, hacía unos pasos y se acordaba de un pecado que no le había dicho. Y se volvía nuevamente a confesarse. Imagínense la tortura en aquel tiempo para los que recibían la confesión de Martín Lutero. 4 horas escuchándolo, no, mira, porque le robé la pata del pollo, quizás
que estaba al lado del hermano, porque le miré con codicia su plato de comida. Era tanto que la ley había entrado en la vida de Martín Lutero, porque era abogado, o sea, había puesto tanto la ley, que justamente algunos dicen que vivía en el borde de la locura. Hasta que el libro de Romanos le alcanza a Martín Lutero. Y en el libro de Romanos él dice que la salvación y la justificación venían por la fe. Solo por la fe. Cuando él pudo entender ese texto en su vida cambió tanto que sintió como un peso se salía de encima de su espalda, porque ya no era, algún día él temía presentarse delante de Dios, y él mirando su vida, él había quebrantado cada uno de todos los mandamientos y decía, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Pero cuando él entendió en el pasaje de Romanos que la justificación venía solamente por la fe en Cristo, este peso, hermano, se le cayó. Y esto a nosotros nos tiene que ser de gran ayuda al entender que si hoy nosotros seríamos juzgados justamente por esta ley, todos pereceríamos. Pero vino Cristo, hermano. Vino Cristo a hacernos libres de la esclavitud. Y hoy nosotros, si tenemos entrada al cielo, amados hermanos, es por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? Con toda la interpretación privada. Porque Martín Lutero fue uno de los, vamos a decir, pioneros en lo que posteriormente se transformó en una protesta. Y luego de concilios. Y luego, quizás, amados hermanos, de tantas protestas, hoy nosotros podemos tener una Biblia. Y hoy podemos ser quizás separados de lo que es la Iglesia Católica. Que hoy cada uno de nosotros podemos tener quizás una interpretación, podemos interpretar la Biblia, y es nuestro trabajo. Por eso también es este estudio, de poder hacer una buena interpretación. Teológicamente se habla de hacer una buena exégesis, de poder tener una buena interpretación de la Biblia. Nosotros somos los encargados de poder entender más nosotros. Por eso los obreros que están del otro lado, los que están en este lugar, es nuestro trabajo. Y Dios nos va a pedir cuenta por esto, de cómo interpretamos su palabra. Si le añadimos algo o le quitamos algo. Amén. Así que bueno, hasta acá ha sido el estudio de hoy. Damos gracias al Señor por su buena voluntad, a los hermanos que estuvieron viendo el vivo, a los que están del otro lado, nuestros hermanos Eta Cándido, Paola, Gus, Miguel, hay varios también conectados. Si algo no entendieron, pueden ver después, va a quedar grabado el vivo, creo que queda por 30 días. Pueden estar viéndolo, si no pudieron llegar a copiar algo, lo pueden estar también viendo ahí. Recuerden que voy a estar trabajando en 2 temas y viene una prueba. 2 temas, una prueba. Hoy terminamos el primer tema, de lo que es la revelación. El lunes que viene no, el otro. Recuerden que tenemos cada 15 días, por el momento, tenemos el próximo tema, que es la naturaleza y los atributos de Dios. Así que los espero de acá a 2 lunes y les invito a que podamos ser constantes. Amén. Que todos los que empezamos hoy, ¿cuántos somos? Somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 personas más o menos. Somos 27 personas de este lado y del otro lado no sé cuántos somos. Le invito a que puedan ser perseverantes. Yo ya tengo ahí preparado, les mostré, para poder después darle un certificado. Me gustaría darle un certificado a todos los que puedan terminar esta materia, para que posteriormente después podamos hacer otra materia. Esta materia es sumamente importante porque aprendemos las doctrinas. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a estar orando para poder despedirnos. Padre, Dios de amor y misericordia, Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por este tiempo en tu presencia, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, por permitirnos, Padre Celestial, poder aprender, Señor. Te pido, Dios mío, Señor, que cada una de estas enseñanzas
enseñanzas, Padre, que tú nos has compartido, estas puedan quedar grabadas en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que esta tu palabra, Señor, que hemos entendido, podamos ponerla por obra cada día en nuestra vida, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a igual manera, Señor, que hemos aprendido tu palabra, poder acompañarnos, Señor, con oración, con ayuno, con búsqueda, Señor amado, para poder ser fervorosos, no solamente en tu palabra, sino también en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, bendecimos a nuestros hermanos de Jujuy, a nuestros hermanos de Salta, a los que no pudieron llegar, pero aún así estuvieron conectados, Señor. Que Dios bendiga su vida grande y poderosamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén.